Los terremotos, sismos y réplicas son parte de nuestro día a día en Chile. Ya no nos sorprende que se nos mueva el piso de vez en cuando, pero son los niños los que muchas veces se asustan ante estos eventos. ¿Qué hacer si están en el colegio, en el patio o dentro de la sala de clases? ¿Estarán preparados para reaccionar correctamente? ¿Sabes qué es lo que tienes que hacer en caso de que haya un terremoto y tú estés en el colegio? Ir a la cancha o escondernos debajo de las mesas. Y siempre seguir la instrucción del profesor. Lo primero que hay que hacer es ponerse debajo de la mesa por precaución si se derrumba el techo, para estar a salvo. ¿Eso te lo explicaron en el colegio, la profesora? Nuestra profesora jefe nos lo explicó el año pasado. Seguir las instrucciones del profesor para salir a la cancha cuando ya se calme. No correr como loco y tener cuidado por si se derrumba algo. Sin dudar y claros, los niños de apenas séptimo básico entienden perfectamente qué es un terremoto y cómo deben comportarse. Sin embargo, ¿esto será distinto cuando un evento sísmico nos sorprende en casa? En este caso son los padres los responsables de mantener la calma y dirigir las acciones a seguir en medio de una emergencia. Conversamos con Claudia Saavedra del programa Chile Crece Contigo, quien nos entrega información valiosa para los padres en caso de un terremoto. Atención. Lo primero es plantearle que es súper normal que a los niños les pasen cosas, ¿no? Es esperable que los niños tengan algún comportamiento que antes no tenían, que se vuelvan a hacer pipí, que se les generen trastornos de sueño, que algunos no quieran comer, que estén más irritables, más mañositos. La institución también creó un material informativo y preventivo respecto de cómo abordar a los niños en un evento traumático como este. Informarles qué sucede realmente, mantener las rutinas habituales y hacerlos partícipes de cada decisión es parte clave en este proceso. Igual como sucede cuando uno viaja en avión, por ejemplo, que si te dicen que frente a una emergencia, primero te pongas el oxígeno tú y después a tu hijo o a tu hija o al niño que te acompaña, en esta situación es lo mismo. El adulto tiene que preocuparse de estar él bien y luego socorrer a su hijo, a su hija o al niño con el que esté al lado. Como adulto muchas veces lo que hacemos es decirle a los niños que esto es algo que va a pasar rápido, que nunca más va a volver a suceder. Eso es mentira. Eso no es así. Vivimos en un país donde el terremoto es habitual, por lo tanto una recomendación también a las familias ahí es que le podamos explicar a los niños en palabras sencillas qué es lo que está sucediendo en este minuto, cuál es la mejor manera de enfrentarlo, qué vamos a hacer a propósito de la predictibilidad que yo te mencionaba hace un ratito atrás, qué vamos a hacer frente a esta situación y para dónde nos vamos a dirigir para superar la situación hoy día. Además, visitamos la Casa Sísmica del Museo Interactivo Mirador para revivir la sensación de un terremoto y saber cómo actuar ante esta situación. Bueno, nosotros como MIM tenemos como principal objetivo que los niños aprendan mediante la experiencia, ¿ya? Se supone que nosotros queremos crear nuevos espíritus científicos, ¿ya? Y mostrar cómo es un terremoto y a partir de esa experiencia, que para algunos puede ser traumático, pero para otros es tremendamente pedagógica, también mostrar cuáles son las respuestas que tú debes tener frente a un movimiento telúrico. Los niños desde que comienzan en la educación básica son preparados por la conocida Operación Daisy, que consiste en ponerse bajo la mesa para protegerse y seguir las instrucciones del profesor, que luego los llevará a un lugar seguro del establecimiento. La idea de estas evacuaciones es ir bajando el tiempo cada vez y lo ideal es que lleguemos a lo que hacíamos el año pasado, que eran 45 segundos la evacuación. Ya lo sabe, sea preventivo o reactivo, está claramente informada respecto a cómo debe actuar si es su hijo quien vive un terremoto en el colegio o con usted en casa. Increíble como la meta de un colegio en un momento fue una evacuación de 45 segundos, así de rápido. Increíble. Fíjate que nos contaba nuestro editor Javier Cabalín que había un programa argentino que le habían ido a preguntar a los niños cómo reaccionaban ellos ante un terremoto. Y decían, no, yo llamo a mi mamá, yo llamo a mi papá. No tenían ni idea. En cambio aquí en Chile, nuestros niños, la misma Cori nos ha explicado cómo sus hijos están mucho más preparados que nosotros mismos. Qué buen consejo para si nos pille nosotros, adultos o niños, dentro de un mall o dentro de estas casas de construcción, ¿cierto? Que venden artículos para... Hay que salir
tapándose la cabeza, no saben que en cualquier momento te puede caer algo del techo. Claro. Aquí mismo, digamos. Lo mismo en el supermercado. Exacto. Por ejemplo. Eso, imagina que estás ahí así como en el pasillo de las herramientas. Claro. Pero es interesante ver que las nuevas generaciones tienen conciencia de que somos un país sísmico, porque nosotros en general, yo creo que todos tenemos como comillas conciencia cuando dicen Chile es un país sísmico, uno dice sí, claro, un país, pero no sabemos realmente cómo reaccionar, a diferencia de, yo creo que los menores de 30 años, y estoy de acuerdo contigo, Julia, que ¿sabes lo que me pasa a mí? efectivamente tienen otra cabeza. Que lamentablemente los niños siguen los modelos de los padres, por más instrucción que se le den en el colegio, si un padre reacciona de manera histérica y sale corriendo a la calle, el niño va a tender a, cuando está con su padre y hay un sismo, un terremoto, a actuar de la misma manera que el padre. Aprendizaje vicario. Oye, lo que la Julia dijo al comienzo, yo a modo lo voy a contar de experiencia personal. Cuando fue el terremoto del 2010, tan importantes los hábitos, que parecen tonteras a veces, que uno los hijos los deja. Mi hijo del medio, esa vez había estado jugando consola, todo lo demás, se fue a acostar, estuvo tomando agua y dejó el vaso al lado. Que poco importa, porque uno dice, ya, y después uno va y le recoge los trastos y todo lo demás. Se levantó y pisó, rompió el vaso y se cortó el pie. Claro. Entonces, eso de despejar el camino, uno no se olvida las cosas que dejó el suelo. Y el famoso... Todos los días, exacto, uno cambia de hábito. También esos papás que dicen, oye, no pasa nada, es un terremoto, Chile es un país sísmico, no hay que hacer nada, no se preocupen. Tampoco es una buena reacción, porque tú tienes que enseñarle a la gente a evacuar o por dónde salir, o si la situación se pone peor, si sube de magnitud, hay algo que hacer. Y ¿sabes lo otro? Ya que por último nosotros sabíamos de que habían temblores, que habían terremotos, pero tsunami sí que yo nunca había escuchado. A mí en el colegio nunca me habían enseñado de que Chile se podía andar tsunami. Eso es muy loco. Eso es muy loco, porque... Teniendo el antecedente del 60 Exacto, o sea, de verdad que... Claro. Pero eso, ¿sabes lo que pasa? De que hoy día, por ejemplo, para los niños, terremoto va de la mano con tsunami. Y eso también es bueno. Ese te das cuenta de cómo han cambiado igual un poco, cómo ha cambiado no solamente la educación en las casas, sino de que lo ven en los medios de comunicación, lo ven en todos lados. Claro, hay una conciencia distinta. Es una reacción propia de un terremoto donde hay mar. Sí. Y eso se agradece. Sí, se manejan incluso en los tiempos. Y en ese sentido también ha servido lo que hoy día se conoce como el Plan Cooper, y antes era conocido como el Plan Daisy, que efectivamente era a enseñar a los niños a un plan de integral de seguridad escolar, a poder evacuar de su sala de clase, primero metiéndose debajo de su escritorio y posteriormente ir saliendo en fila, calmadamente, hacia el patio, en donde no hay nada cerca, ni techo, ni poste, ni nada, para ir a una zona segura y enfrentar así la catástrofe. Lo que pasa es que hasta antes de los terremotos, la gente, los alumnos muchas veces, yo en el colegio me acuerdo que decía, vamos a perder clase. Claro. No se nos va a nada. Entre que había un terremoto salía toda una generación del colegio y no había otro. Exacto. Ahora no es así. ¿Para qué sirve esta cuestión? No sirve para nada. Pero del 2010 en adelante, esta operación, el hoy llamado Plan Cooper, es tremendamente útil. O sea, ese colegio evacuaba en 45 segundos. O sea, ese era el tiempo que hacían el año pasado. Con 45 segundos, el terremoto de partida todavía está en desarrollo. Sí, este terremoto del otro día duró ¿cuánto? 2 minutos y medio. Entonces, a los 45 segundos todavía tienen mucha posibilidad de salvar personas, de evitar accidentes, de evitar cortes, de evitar caídas. Claro, la operación Daisy lo que nos enseñaban a nosotros, o lo que hacía por lo menos en mi colegio, era para sismo y para incendio. Sí, claro. Ahora es más integral de prevención, incluso de acuerdo a las distintas realidades que hay en los colegios donde están ubicados, incluso los que están ubicados en zonas o bordes costeros, efectivamente tienen otro plan distinto que las que están en una región donde no hay mar. Oye, o sea, y en ese sentido se han hecho varias evacuaciones y planes de emergencia de tsunami en distintas regiones del país y han sido tremendamente efectivas. Oye, hasta antes del 2010, hagamos así, recordemos, ¿habían visto ustedes en alguna zona costera que salga una evacuación tsunami antes del 2010? Zona segura. En ninguna parte de Chile nunca había visto uno. Y ahora, en toda la zona costera, tú ya ves el cartel, evacuación. Yo encuentro toda la razón con él. Yo para el terremoto del 2010, terremoteó, y yo fui a la playa. ¿Qué? Yo caminé, o sea, pero desde la ignorancia más absoluta e idiota. Yo estaba con la PAME, por LEAP, y fui caminando a la playa. Estaba que me hacía de los nervios. Y mira, miré. Y a los 10 minutos me fui para la casa. Es que yo te entiendo. Y dije, nosotros no se me pasó nunca por la cabeza un tsunami. De tsunami. Pero mira la ignorancia. O sea, habría muerto. Sí, claro. Si estaba en el sur, habría muerto. Ese nivel de ignorancia porque tenía yo, no podía arrancar, lo teníamos muchísimos chilenos. Y los niños hoy no lo tienen. Vivías en la costa. Y yo vivía ahí. Vivías en Viña. Claro. Porque por último, ya los de la región metropolitana o todos los que somos más del interior, como que no lo tenemos tanto, lo veíamos como un poco más lejano. Pero imagínate que el mismo Eduardo que vivía en Viña, fuiste a la playa. No existía esa conciencia de tsunami. Exacto. Y hoy día, gracias a Dios, ya ha cambiado nuestros niños. Mira, tenemos un Twitter. La gente opina en el hashtag primavera en Mañaneros.
Macarena Rivero nos dice lo siguiente: si los niños actúan con pánico ante un terremoto, Absoluto. es solo porque han visto a los adultos actuar así. De acuerdo con Macarena. Absolutamente de acuerdo con Macarena. Es Totalmente más, de acuerdo con los niños que actúan con pánico o salen corriendo a la calle es porque están imitando a sus papás. O sea, a mí me tocó la otra vez, de verdad, que todos salían corriendo a la calle y yo, pero ¿para dónde van? ¿Cómo van a correr en la calle? Es más peligro afuera que adentro. En todos lados. Y todos los niños se pusieron nerviosos. Solo una sugerencia, como lo hacen otros países tan sísmicos como el nuestro, y donde claramente están mejor preparados, como en Japón. Ellos en algún momento, creo que fue como hace 11 años más o menos, sacando bien el cálculo, que ellos reemplazaron las alarmas. Por una música, no te digo que New Age ni suavecita, pero mucho más amistosa, que no altera a las personas. Porque lo otro pareciera así como que se viene un bombardeo, como que va a quedar la manzana. Bueno, el alerta tsunami, ¿te acordáis cómo era? Alerta tsunami, como que viene el bombardeo. Era como de bombardeo. Bueno, pero yo creo que eso es un tema súper importante. Tenemos otro Twitter. Mira lo que dice Fran Antonia Romero. En el colegio de mi hijo se ponen debajo de la mesa. Si es necesario salir, se protegen la nuca con la mochila. Bueno, es una buena medida. Yo tenía entendido que en tu casa la mesa no era el lugar más seguro. No. Pero en el colegio quizás la mesa es mucho más segura porque las patas están más cerca. Porque se y esa puede mesa generar lo que hablaba la Connie, se puede generar el triángulo, el famoso triángulo de la vida, que es en el fondo jugar. Hacen un tema entre la mesa y la silla, las ponen. De hecho, a nosotros nos mandaron un instructivo también. Me acuerdo cuando mi hija. La silla apuntando para afuera. Por supuesto que no. Por supuesto que no. Por supuesto que no, porque ya te dije, yo hago todo lo que no hay que hacer. A uno se le olvida, Jaime, todo lo que no hay que hacer.